En la unión y transparencia está la fuerza. Esa unión que tenemos en Cristo y esa transparencia que debemos tener constantemente con la ayuda de Dios es lo que nos mantiene fuertes. Es, por ejemplo, un lápiz de estos, si usted agarra un solo lápiz y lo quiebra, fácilmente, ¿verdad? Son frágiles. Pero cuando usted agarra un mazo de lápices y quiere quebrarlos así en mazo, en grupo, es más difícil, ¿verdad? No se puede, porque obviamente están juntos, están unidos. Bueno, seguimos con la campaña de la familia. Estamos en el segundo domingo de la campaña de la familia y como pueden ver, la campaña de la familia en este año se titula Viviendo en Comunión. Ese es el título. El mensaje de hoy se titula Transparentes como el agua. Yo no sé si ustedes tienen la referencia o han visto algunos de estos programas que ahora también los pasan a través de redes, a través de streaming. Es uno de estos programas que creo que no son nuevos, pero creo que los han retomado ahora y los han hecho con otro estilo. Son estos programas que se llaman reality shows. Entonces, la dinámica es que meten a varias personas desconocidas, quizás algunas celebridades que son conocidas en el medio del espectáculo, y los meten a todos en una sola casa, y en esa casa ponen cámaras por todos lados, en la cocina, en el cuarto, en la sala, toda la casa está llena de cámaras y de micrófonos. Y entonces la persona que ve el programa, la persona que le da seguimiento al programa puede ver cómo estos personajes actúan e interactúan en la vida cotidiana. Algunos de estos personajes cuando entran a la casa caen bien, pero cuando salen caen mal, porque ahí muestran su verdadera personalidad. Hay otras personas que caen mal, pero cuando salen caen bien, porque se da cuenta uno que no eran tan así como quizás se dejaban ver en otros ambientes. Pero imagínense qué pasaría si de repente en nuestras propias casas hiciéramos un ejercicio como ese y pusiéramos cámaras por todos lados y micrófonos por todos lados. Y esto se pudiera proyectar a través de redes sociales y en cualquier momento del día alguien se puede conectar a la casa de los Araujo y ver qué es lo que están haciendo, qué están platicando, cuáles son sus temas de conversación, cuáles son sus discusiones. Pero creo que muchas veces nosotros no somos tan transparentes como para dejar ver en realidad lo que verdaderamente somos entre nosotros. Y no estoy hablando de cómo somos transparentes hacia los demás, hacia los que están afuera, sino hacia los que estamos adentro, a los que formamos parte de este núcleo. Porque en ocasiones como que no somos tan genuinos, como que no somos tan sinceros, como que nos guardamos para nosotros mismos ciertas cosas, ciertas luchas, ciertos conflictos que no permitimos que el resto de la familia sepa. Y ahí andamos llevando esa carga nosotros solos cuando deberíamos ser más transparentes. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana. Comunión con transparencia, transparentes como el agua. Vamos a un pasaje, la primera epístola de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Comienza diciendo el pasaje: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si la naturaleza de Dios es ser luz, usted sabe que cuando hay luz, todo es más claro, todo es más transparente. Es algo como esto. Imagínese que Dios es el sol y nosotros como familia habitamos obviamente en una casa, pero nuestra comunión es como una ventana. De nosotros depende si nuestra comunión está abierta
o si nuestra comunión está cerrada. Si lo que le hemos puesto es una persiana como esta, en donde a duras penas por las rendijas el sol se asoma, o es una ventana como esta, o es una ventana en donde las cortinas se abren y el sol penetra por todos lados y no hay oscuridad, todo es luz. Pero muchas veces, perdónenme que se lo diga, muchas veces en nuestros hogares pareciera que vivimos en este estilo, pareciera que todo es un misterio y nos saludamos entre nosotros al darnos los buenos días o al encontrarnos de nuevo en la noche, ¿verdad? Cuando llegamos de regreso luego del trabajo, luego de las actividades cotidianas, y la pregunta de ¿cómo estás? Y la respuesta clásica es bien. No, pero yo quiero saber cómo estás, verdaderamente quiero saber qué te ha pasado en el día. Todo normal. Y como que uno no se abre, como que uno no es transparente, como que no deja ver uno en realidad lo que nos ha pasado y los conflictos que hemos tenido, porque quizás a veces pensamos, no, que allá afuera se quede todo, yo aquí no quiero traer a la casa mis cargas, pero en ocasiones es un error, fíjese, en ocasiones es un error, porque si hay alguien que le puede ayudar a llevar sus cargas, es su familia, porque si hay alguien que le puede ayudar a luchar sus peleas, es su familia, es su esposa, son sus hijos, e igualmente usted es el que puede ayudarles a ellos a llevar también y cargar con esas luchas que continuamente tenemos. Pero obviamente para eso se necesita ser transparentes, y es algo que creo nos hace falta en nuestra comunidad. ¿Por qué no abrimos más las ventanas? ¿Por qué no permitimos que sea más la luz de Cristo la que penetre por completo en nuestra comunión como familia? ¿Por qué no tomamos este tiempo para orar juntos? Tal vez algunos lo hacen, pero otros probablemente no. Otros probablemente oran y lo hacen en silencio. Pero creo que vale la pena que en el núcleo familiar podamos nosotros estar listos para ayudarnos, para acuerparnos, para que enfrentemos la lucha como lo que somos, como un equipo. Pero a veces no hacemos eso, sino que nos quedamos solamente con esa inquietud y batallamos nosotros solos, cuando deberíamos tener más bien la disposición de ser más transparentes. Fíjese lo que dice ahí Salmos capítulo 84 versículo 11, hablando también de Dios como luz. Porque sol y escudo, dice, es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Creo que estamos hablando sí de la comunión que tenemos con el Señor. Esto es importante. Nuestra comunión personal con Cristo es sumamente importante. Pero aquí estamos hablando también de la comunión entre nosotros. Y dice, fíjese, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que son transparentes en su manera de andar. Quizás esa parte es la que estamos muchas veces descuidando. Estamos descuidando esa palabra que quizás ha pasado de moda, pero que en realidad es tan importante y fundamental en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, pero también como personas, como individuos, tratando de ser ejemplares para nuestras propias familias. La integridad, esta transparencia de que yo soy el mismo aquí en la casa como allá afuera con los vecinos. Yo soy el mismo aquí en la casa como allá en el trabajo, o en la universidad o en el colegio. Yo soy el mismo. Yo no tengo dos caras, no tengo máscaras. Yo soy el mismo platicando con usted de frente que haciéndolo a través de las redes sociales. Yo soy el mismo platicando con usted de frente que texteando a través de WhatsApp. Porque a veces somos diferentes, ¿verdad? Porque a veces como que nos comportamos bien seriecitos y bien espirituales entre nosotros cuando estamos de frente, pero a veces los memes que compartimos a través de WhatsApp son otra cosa, ¿verdad? Están en otro nivel de color. No somos los mismos, no somos transparentes, no hay integridad. Pero mire la promesa, no quitará el bien de los que andan en integridad, los que son transparentes, de los que son los mismos en su comunión y comunicación con Dios que aquí abajo, entre nosotros, como familia, como iglesia. Dice en Juan capítulo 8 versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Mantengamos nuestra vida bajo esa luz que el Señor nos da y no permitamos que podamos andar en tinieblas a través de ciertas actitudes o ciertos pecados ocultos que a veces obviamente no revelamos por pena, pero que si buscamos ayuda, pero que si buscamos a través de algún consejero aquí mismo, en su casa, en la familia que conformamos como iglesia,
y también en la casa con nuestra familia podamos también buscar el apoyo y oración. Yo creo que tendríamos no solamente esta carga y este conflicto, como les decía antes, sino que tendríamos el apoyo que necesitamos para salir adelante y de esas tinieblas salir a la luz, a esa luz que el Señor nos ofrece, porque Él es luz. Esto es importante y quiero que quede también grabado en su corazón. La comunión en la familia, hermanos, no es casualidad, es el diseño de Dios. El Señor nos ha hecho para tener comunión los unos con los otros. Por eso es que este tiempo es tan bonito, este tiempo cuando nos saludamos. Lástima que en ocasiones algunos quizás nos evitamos, ¿verdad? Y aquel no me cae tan bien y yo me voy por otro lado. Pero debería ser diferente. Debería ser este tiempo de darnos la bienvenida, una verdadera fiesta, porque después de una semana tan larga y tan ardua, nos encontramos y nuevamente nos saludamos para tener esto, para tener comunión, para tener comunidad. Y es el diseño de Dios y debe ser con armonía y transparencia en todas las áreas. Claro, yo sé que no siempre vamos a estar contándonos nuestros rollos, ¿verdad? En un ratito tan pequeño como este. Pero creo que la iglesia para eso está. Los hermanos para eso estamos. Los pastores para eso están. Para apoyarnos, para orar en medio de nuestras luchas también y darnos fortaleza. Para poder encontrar aquí en la iglesia donde nos congregamos, encontrar el consejo oportuno, la dirección necesaria para sobrellevar muchas veces situaciones que quizás de otra manera sería difícil poder hacerlo nosotros solos. Necesitamos el apoyo de otros y en la comunión que tenemos en la familia es importante que también podamos llevar esta carga y podamos compartir también estas luchas entre nosotros. Ok, algunos puntos a continuación con respecto a la transparencia. Número 1, ser transparentes como familia nos hace más fuertes. Si vamos al origen de la palabra, si vamos con el significado, transparente es el dicho de un cuerpo que permite ver los objetos con nitidez a través de él. Sinónimos, por ejemplo, diáfano, cristalino o limpio. Me quiero quedar con esta palabra de nitidez. ¿Se acuerda usted? Yo no sé, quizás no todos aquí tuvieron la oportunidad de tener esos televisores de bulbo, ¿verdad? De unos televisores grandes que habían antes, para poder de repente sintonizar bien la imagen, para poder tener nitidez en la imagen, porque a veces se distorsionaba. Estos televisores tenían unas antenas, entonces había que estarle moviendo las antenas para que la señal se captara bien y la imagen finalmente pudiera verse nítida. Y de repente cuando eso no funcionaba, pues había que pegarle, ¿verdad? Había que darle un par de golpecillos para que entonces el asunto se resolviera. Quizás en nuestras familias a veces hace falta mover las antenas porque no hay nitidez en nuestra comunión. Hace falta mover las antenas y quizás de repente dar unos golpecitos para poder hacer que el asunto funcione entre nosotros. Creo que vale la pena hacer lo que sea necesario, hermanos, para que haya una buena comunión en la familia y haya también esta limpieza, esta transparencia de la que hemos estado hablando. Dice después, en la parte de abajo, hablando de ser transparente, es también un dicho especialmente de una institución o de una entidad o de sus gestores o de sus miembros. Oiga esto, que proporciona información suficiente sobre su manera de actuar. Yo le quiero preguntar, ¿qué tanto usted está dando a su esposa información suficiente sobre su manera de actuar? ¿Qué tanto como hijos estamos dando a nuestros padres información suficiente sobre nuestra manera de actuar? Pero ¿qué es lo que decimos cuando nos preguntan? Con eso no se meta, yo sé lo que hago. Y muchas veces no sabemos realmente lo que hacemos. Y muchas veces nos equivocamos y podríamos evitar un montón de consecuencias en nuestra vida si tan solo fuéramos transparentes y pudiéramos proporcionar a nuestra familia y pudiéramos proporcionar a las personas con las que convivimos a diario esta información suficiente de nuestra manera de actuar para evitar las caídas, para evitar los golpes, para evitar las lamentaciones que en ocasiones tenemos cuando metemos la pata. Pero como nos queremos guardar para nosotros esas situaciones, esas dificultades e incluso esos pecados,
no hay manera de corregir a tiempo, no hay manera de aconsejar a tiempo, no hay manera de dirigir a tiempo, porque no estamos proporcionando la información necesaria. Debemos ser transparentes. Creo que muchas veces pasa eso mismo con otros temas, incluso temas quizás más difíciles, más complicados, que no se tratan en casa y se pierde tiempo y se pierden oportunidades valiosas, precisamente por no hablar, por no ser transparente. Tenemos que fomentar familias transparentes. Hay cosas en donde no hay marcha atrás y vale la pena platicarlas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos de 9 al 10 dice, hablando Pablo con los corintios, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo no escatimaba en confesar a las personas con las que compartía la debilidad que él tenía. No, él no se hacía el fuerte porque era la imagen que él tenía que proyectar. Como muchas veces nosotros tenemos una imagen que tenemos que cuidar y una imagen que tenemos que proyectar, y por lo mismo no nos gusta que nos vean débiles, no nos gusta que nos vean frágiles, no nos gusta que nos vean llorar. Nosotros los hombres sobre todo lidiamos con eso. No nos gusta, el orgullo no nos deja que nos vean llorar, porque los hombres no lloran, porque así nos enseñaron, ¿verdad? Pero de repente creo que aprendemos del apóstol Pablo lo que dice aquí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué increíble. Ya en lo personal podemos nosotros ser transparentes con Dios y de rodillas derramar lágrimas con el Padre si es necesario y mostrarnos como somos delante de Él, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con Dios no vamos a andar con máscaras. Él conoce nuestro corazón. Aun cuando llegamos y a veces lloramos, el Señor sabe cuando son lágrimas de cocodrilo. El Señor sabe. Pero cuando llegamos con honestidad y con transparencia delante de Dios, dice la Biblia que cuando somos débiles reposa sobre nosotros el poder de Cristo, porque reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Pues lo mismo pasa en las familias. Lo mismo pasa en las familias cuando nosotros en familia somos transparentes y compartimos nuestras debilidades. ¿Sabe para qué? Para que ocurra precisamente esto, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo, para que el poder de Cristo se pueda experimentar en el seno de la familia. Y ya no seamos solamente los miembros de la familia, y ya no, somos los miembros de la familia, pero Dios por encima de nosotros. Como ese sol penetrando, como veíamos al inicio, penetrando con todo su esplendor en todos los rincones de la casa, ¿verdad? Hablando de que ser transparentes nos hace fuertes y tomando de referencia lo que decía Pablo, les cuento acerca de esta mujer. Su nombre es Joni Eareckson. Cuando estaba de 17 años más o menos, era una jovencita, estaba a punto de graduarse del colegio y tuvo un accidente, se quebró el cuello y quedó ella parapléjica del cuello hasta abajo. Ella no puede mover su cuerpo, solamente tiene movilidad facial del cuello para arriba. De hecho, ella pinta con la boca, ha logrado superar ciertas situaciones, pero del cuello para abajo ella no tiene movilidad. Y entonces esta mujer tenía dos opciones. Cuenta en algunos de sus libros que ella tenía dos opciones. O se quedaba sumergida en el dolor que provocó esta situación, porque imagínense qué puede pensar uno, ¿verdad? Cuando algo como esto le pasa a una jovencita, o cuando a nosotros nos pasan situaciones complicadas, ¿qué puede pensar uno? Una de dos: o nos quedamos sumergidos en el dolor, o nos quedamos trabados en nuestra propia miseria, o número dos, salimos adelante con el poder de Dios. Y esta mujer dijo: yo voy a seguir adelante porque sé que Dios está conmigo. Y mire, ahora resulta que ella se ha vuelto conferencista, ha escrito libros, tiene una fundación para ayudarle a niños que tienen la misma condición que ella. Y es una mujer que se ha superado
de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque no ha tenido temor de ser transparente al momento de hablar acerca de sus debilidades, acerca de sus temores, acerca de sus luchas, y las ha compartido. Y el Señor se ha glorificado a través de la situación de ella. Y dijo, entre otras cosas, en uno de sus libros, mencionó esta frase, dice: 10 palabras han marcado el rumbo de mi vida. Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Parece algo confuso, ¿verdad? Pero quiere decir lo siguiente: Dios permite que a veces sus hijos pasen por dolor para lograr finalmente que Cristo sea forjado en ellos. Dios permite en ocasiones que sus hijos pasen por procesos difíciles para lograr que Cristo sea forjado en ellos. Pero lo mismo pasa en nuestras familias, lo mismo debería pasar en nuestros hogares. Que esos procesos difíciles que vivimos, que esas dificultades y esas experiencias dolorosas que pasan en casa muchas veces, puedan dar como resultado a Cristo siendo forjado en el corazón de cada uno de nosotros. Porque es que al final, en la unión y transparencia está la fuerza. Esa unión que tenemos en Cristo y esa transparencia que debemos tener constantemente con la ayuda de Dios es lo que nos mantiene fuertes. Es, por ejemplo, un lápiz de estos, si usted agarra un solo lápiz y lo quiebra, fácilmente, ¿verdad? Son frágiles. Pero cuando usted agarra un mazo de lápices y quiere quebrarlos así en mazo, en grupo, es más difícil, ¿verdad? No se puede, porque obviamente están juntos, están unidos. Lo mismo pasa en nuestras casas, lo mismo pasa con la iglesia. Uno solo por allá queriendo resolver sus propios problemas sin contarle a nadie más. No sé, a veces hasta somos víctimas de nuestras propias inseguridades. Tomamos malas decisiones, buscamos malos consejos, en lugar de buscar aquí en su casa, aquí en su iglesia, a alguien que le pueda orientar a través de la palabra de Dios. Un buen consejo que alguien le pueda dar para que usted pueda enfocar su mirada en Cristo. Y lo mismo en nuestras casas, en la medida en la que estamos unidos y somos transparentes los unos con los otros. Ok, ser transparentes nos mantiene unidos. Pues mire lo que dice Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vale la pena que vayamos parte por parte y veamos lo que dice este pasaje. Número 1 dice mirad, es decir, se debe notar. La unidad entre nosotros se nota, así como se nota cuando cada uno está desperdigado, ¿verdad? Las familias unidas se notan cuando están unidas. Pero cuando estamos desperdigados también se nota. Somos un completo desastre. Mirad, dice. Hay una exclamación ahí que habla acerca de la urgencia, acerca de esto, de que se note, porque obviamente somos un testimonio también para los de afuera. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso, se disfruta y cae muy bien. Cuando hablamos de la comunión entre nosotros como familia y como iglesia es algo que se disfruta, que tiene un buen sabor. Se deleita uno cuando está conversando y platicando y compartiendo entre hermanos, pero también es algo que cae bien, es algo que reconforta. No es de esa comida que usted se come, así como los frijoles cuando no le echan ajo, ¿verdad? Qué ricos, pero ya cuando caen en la panza, un gran revoltijo ahí adentro, ¿verdad? No caen bien. La comunión no solamente se disfruta, cae bien, la necesitamos. Porque es algo que nos ayuda, es algo que nos fortalece, como veíamos antes. Habitar los hermanos juntos, es decir, compartir el espacio, compartimos espacio, pero también compartimos identidad. No solamente por el apellido, ¿verdad? En el caso de las familias, no solamente porque somos la familia fulana de tal, no, sino porque tenemos esta misma identidad, tenemos las mismas costumbres, tenemos los mismos gustos. ¿No les pasa que en ocasiones hay familias que ustedes conocen a los papás y conocen a los hijos y de repente como hasta se parecen, obviamente por los genes, pero hablan igual?
Hablan igual, tienen las mismas palabras, las mismas expresiones, se ríen de los mismos chistes. Sí, porque tienen esa identidad, que se tienen esta pertenencia, ¿verdad? Igual con nosotros como iglesia. Tenemos también esta misma identidad, pero la identidad que nos corresponde al ser hijos de Dios. Juntos en armonía, unidos, funciona mejor. Es que cuando estamos unidos todo funciona mejor, todo es mejor. Es como la música. Los que son músicos saben que la armonía está compuesta por notas musicales, por acordes y por progresión, ¿verdad? La manera como va fluyendo todo esto de los acordes. Y entonces como resultado, al final uno escucha algo que se oye bonito, ¿verdad? Se oye hermoso cuando los hermanos aquí tocan las alabanzas y cantan aquí, se oye bonito. Pero cuando alguien desentona también se oye feo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que nosotros debemos tener esta comunión juntos en armonía. Que suene bien, que estar juntos sea algo deleitoso. Pero creo que tiene que ver mucho con nuestra actitud. A veces pensamos que tiene que ver con la actitud de los demás. Ay, pero es que aquel ni me saludó. Ay, pero es que en el tiempo de la bienvenida yo le hice ojitos y ni siquiera se acercó a saludarme. ¿Y por qué no se acerca usted, pues? ¿Y por qué solo vamos a esperar que los demás den el primer paso? ¿Por qué no lo da usted? Ay, en la casa mi esposa nada me hizo de comer. ¿Y por qué no prepara usted y le espera a usted con la comida hecha? ¿Por qué no tomamos nosotros el primer paso y no esperamos que los demás sean los que hagan las cosas? También nosotros podemos dar ese primer paso y tomar la iniciativa. Pero en ocasiones esperamos que los demás sean los que trabajen y nosotros simplemente esperamos que alguien más se anime y tome el control. Hágalo usted. Haga usted ese cambio de actitud para que podamos tener armonía, porque donde hay honestidad, hermanos, donde hay transparencia, hay unidad. Donde hay honestidad, hay unidad. Mantengámonos unidos, seamos transparentes los unos con los otros. 10 temas, hablando de cosas incómodas, 10 temas para hablar en casa. Hay algunos temas que en ocasiones mejor nos los saltamos porque no nos gusta hablar de eso. Pero buscando en internet hay estudios de algunos temas que prefieren evitar las familias porque son temas que al final producen incomodidad. Algunos de esos temas son los siguientes: el dinero, no nos gusta hablar del dinero. ¿Quién administra el dinero en la casa? ¿Cómo lo gastamos? ¿Quién gasta más que el otro? ¿En qué gastamos el pisto? No nos gusta hablar del dinero. Y entonces es un tema que está vetado. Pero creo que en ocasiones vale la pena hablarlo. Vale la pena hablar quién es el que administra de los dos, quién es el que está gastando más de la cuenta. Vale la pena que se hable, porque son temas importantes que en ocasiones pueden generar disgustos, situaciones complicadas, problemas terribles en algunos hogares si esto no se maneja con sabiduría. La sexualidad. No, de eso no hablemos. De ese tema mejor, ya me dolió la cabeza. Mejor ya no hablemos de ese tema. Pero hay que hablar de eso. Tenemos que hablar de la sexualidad y no solamente en el matrimonio, hablando también de los chicos. ¿Cuáles son los conceptos y las ideas que tienen acerca de la sexualidad? ¿Qué piensan acerca de tener relaciones prematuras, de tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué piensan acerca de la identidad de género? Todas esas ideas que de repente están tan expuestas a través de las redes sociales, ahí sí, la información fluye, pero en la casa no. En la casa guardamos silencio. En la casa esas cosas no se hablan. Háblelas. Porque si no es en casa, allá afuera, los amigos, a través de las redes, tanto contenido que se consume, que la gente queda más confundida. Y vale la pena que en la casa seamos transparentes y hablemos al respecto. Conflictos intergeneracionales, esas diferencias que hay entre padres e hijos, hay que platicarlas. La muerte, a veces no queremos, no, de la muerte no hables. Mira, cuando yo me muera, yo ya le he dicho a mi esposa, mira, cuando yo me muera hay un seguro que no hables de eso, es que no te vas a morir. Mi amor, sí me voy a morir, ¿verdad? En algún momento.
No queremos hablar de esos temas. Son incómodos, yo lo sé, y dolorosos pensar que en algún momento uno de los dos va a faltar. Pero hay que hablarlo con tiempo. Problemas laborales, cómo vamos en el trabajo, qué tal tu futuro ahí en el lugar donde estás. ¿Estás bien? ¿Estás estable? ¿Has pensado cambiarte? Cosas como esas que no se hablan y que simplemente el tiempo va pasando, ¿verdad? Y el asunto no se toca. La religión, la fe de nosotros como familia. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? Ay, es que eso mejor ni lo toco porque cuando yo le pregunto se enoja. Pregúntele, hágalo de buena manera y platiquen del tema. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás orando de manera personal? ¿Estás buscando a Dios con sinceridad? ¿Está frío en tu corazón? ¿O verdaderamente sentís que arde en tu corazón la presencia de Cristo? Platíquenlo. Y obviamente no solo en pareja, sino con los chicos, ¿verdad? La familia entera. Acerca de la violencia intrafamiliar en muchas ocasiones o fuera. Acerca de los celos, disciplina de los niños, quién es el que se encarga. El estilo de vida. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Nos sentamos solamente a ver televisión, a ver series o aprovechamos el tiempo para hacer cosas más productivas? ¿Qué comemos en la casa? ¿Cuál es nuestra alimentación, nuestra dieta? ¿Hacemos ejercicio? ¿No hacemos? En fin, ese tipo de cosas. Quizás algunas más urgentes que otras, pero vale la pena platicarlas y por lo mismo ser transparentes al momento de hablar de temas como este. Y bueno, para finalizar, ser transparentes nos da seguridad. Ya dijimos que ser transparentes nos mantiene unidos, ser transparentes nos hace fuertes, pero ser transparentes también nos da seguridad. Miren la imagen de esta águila alimentando a sus polluelos. Me gusta un montón. Dice el Salmo 91, versículos del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me encanta esto porque está hablando de que no solamente es Dios el que mora en nosotros, sino que está hablando que nosotros también moramos en su presencia. Dios es para nosotros como nuestra casa, ¿verdad? Es el que nos guarda. Es nuestro lugar fortificado. Ahí nos resguardamos en la presencia de Dios. Diré yo a Jehová, dice después, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dicen los expertos que las aves en el reino animal son las únicas que cubren con su mismo cuerpo y resguardan a sus crías, a sus polluelos, desde que son huevos hasta que salen del cascarón, y los cubren con sus alas, los resguardan para evitar que los depredadores se los puedan comer, ¿verdad? Yo creo que Dios es así también con nosotros. Él nos da esa seguridad y nos cubre, dice, debajo de sus alas. Pero eso también es algo que se logra cuando nosotros somos transparentes delante de Dios y llegamos con esta actitud de reconocer que cuando estamos fuera de su cuidado, que cuando nos salimos de su cobertura, estamos fritos. Necesitamos realmente estar bajo la sombra de sus alas, porque al final la transparencia, hermanos, genera seguridad. Es como que si usted de repente tuviera este vaso de agua, si usted la ve cristalina, se la toma con confianza porque es transparente. Pero ¿qué pasa si de repente es agua de chorro y en lugar de verla cristalina ve que es mero horchatosa, así, ¿no? Algo de color diferente, y entonces usted dice, no, quizás mejor no me la tomo, prefiero no arriesgarme, y entonces cuando no está cristalina, mejor evitar. Es lo mismo también al momento de poder mantener esta comunión entre nosotros. Realmente cuando somos transparentes los unos con los otros, es más fácil de que la comunicación, la relación pueda fluir y podamos buscar juntos al Señor en esa misma transparencia, siendo nosotros honestos los unos con los otros. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 4 del 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios,
ame también a su hermano. A veces pensamos que nosotros tenemos una buena relación con Dios y le amamos, pero probablemente ese amor no se nota cuando estamos entre nosotros en esa comunión en casa. No se nota entre nosotros cuando estamos en esta comunión como iglesia. Y vale la pena que nos abramos un poquito. Vamos a Génesis. Le pido que vayamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. En la historia de una familia con un trasfondo complicado. Muchos secretos se guardaban entre ellos, mentiras entre ellos. Y aquí está hablando José con los hermanos. Luego de todo el proceso que tuvo que atravesar cuando los hermanos lo golpearon, lo metieron al foso, ¿se recuerdan? Lo vendieron, luego fue a parar a Egipto, estuvo de esclavo, ¿verdad? De siervo de uno de los generales del faraón, pero finalmente el Señor tuvo misericordia y siempre le bendijo y llegó a ser el segundo al mando del imperio más grande del mundo en aquel momento. Pero todavía había quedado un asunto sin resolver, es decir, la afrenta que sus hermanos habían tenido con él había sido terrible, incluso le habían mentido al papá diciéndole que un animal lo había devorado, ¿verdad? Cuando eran los hermanos quienes lo habían vendido. Pero en medio de todo, mire, José, al momento de presentarse con sus hermanos y revelarles que era él el que estaba frente a ellos, les dice en el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José estaba consciente que todo el proceso que había atravesado en las manos de Dios tenía un propósito. Y todo el proceso que nosotros como familia muchas veces atravesamos, hermanos, le aseguro, en las manos de Dios tiene un propósito. En medio de nuestras luchas, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias muchas veces complicadas y de pecado en ocasiones que atravesamos, podemos salir adelante con la ayuda de Dios siempre y cuando podamos quitarnos ese velo y ser transparentes los unos con los otros. Tengamos una comunión transparente como familias, como hermanos, y permitamos que Dios tome el control de nuestros hogares. Vamos a orar. Cierra su...